Muy bien, entonces vamos a trabajar este ejercicio. Voy a hacerlo todo en Excel. Aplicar la misma situación para los que tienen Minitab en Mac porque no los deja trabajar variables más de una variable cualitativa, entonces tendríamos que convertirla cuantitativa. Cuando nosotros codificamos la información, hay que recordar que vamos a tener una variable, una dummy variable, si tenemos dos opciones. Entonces, en este caso tenemos dos opciones para inversión, que es sí y no, dos opciones para el tipo, que es acero y madera, y en el caso del país teníamos uno, 2, 3, 4, 5 diferentes países, por lo tanto tenemos nada más 4 dummy variables porque la última sería el punto de referencia. Entonces, esta sería, vamos a dejar enmarcados nuestras referencias, que son los valores donde es que todas se hagan cero, ¿no? Y se ajusta directo al valor del coeficiente principal. Entonces, ¿cómo se corre? Como aquí ya convertimos todo lo cualitativo en cuantitativo, en Minitab te permite trabajar las dos. Una vez que nosotros tenemos codificado, ya no las tenemos que trabajar como cualitativas, directo nos vamos a cuantitativas. Y este es el proceso que se tiene que hacer cuando estamos en Excel. Entonces nosotros nos vamos a dar análisis y luego nos vamos a regresión y luego ya sabemos que nuestro input range es la duración. Y aquí quiero que vean algo muy importante. En Minitab, cuando lo corrimos, no nos dijo nada al respecto de esos asteriscos que teníamos ahí. Aquí hay que recordar ponerle labels porque estamos trabajando con los indicadores, dejamos el 95% y queremos nuestros resultados en esta parte de aquí y queremos los plots. Pero aquí nos va a decir, el input contiene datos no numéricos. Minitab, cuando nosotros corremos la información en automático, cancela estos valores. Entonces Minitab es muy transparente en el proceso de que corre todo sin ningún problema, pero no te dice que está quitando esos valores que tú le pusiste que no son numéricos. Excel no, Excel sí es muy propio y te marca que tienes información que no es numérica. En este caso, ¿quién es esa información no numérica? Pues esa información no numérica la tenemos aquí. Lo tenemos en este caso, lo voy a marcar en verde. Tenemos este de aquí, tenemos estos dos de aquí, tenemos este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Tenemos este aquí, tenemos este aquí. Entonces tenemos todos estos casos donde no tenemos información sobre la duración, que es nuestra variable de predicción. Entonces, ¿cómo vamos a predecir? Aunque tenga toda la información, si no sé cuánto dura, no lo puedo utilizar para cuestiones de estimación. Entonces, todos estos datos en automático, aquí está así como que rough data, tal cual. Nosotros tenemos que hacer primero un clean. Entonces nosotros estaríamos viendo que pues tenemos que quitar, aquí hay que tener mucho cuidado, voy a subir esto para arriba, como que lo subo para abajo, ¿verdad? Vamos a subir para que no se borre, porque vamos a quitar este, con control seleccionamos control, control o command, con control aquí, este de aquí, todos los que puso en verde los tengo que quitar. ¿Por qué los tenemos que quitar? Porque no tenemos datos sobre su duración y la duración es justo lo que queremos predecir. Entonces eso no es válido. Entonces
pues automáticamente pues toda esa información que se recolectó nos es completamente inútil, por así decirlo, porque no tenemos información sobre lo que queremos predecir. Tenemos otros datos importantes que están aquí, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos dos opciones de correr este proceso. Y por lo tanto, tenemos el cleanup data 1, A, y tenemos el cleanup data 2. El cleanup data A sería este que acabamos de hacer, donde quitamos todas las variables donde no tenemos la predicción, y aquí va a ser el cleanup B, que en este caso vamos a quitar, tenemos dos opciones. Una opción es quitar solamente estos valores porque estamos viendo que no tenemos información sobre esos dos, pero la otra opción de correrlo es decir que quitamos todas estas. Entonces vamos a tener que correr las dos regresiones que estamos trabajando. Entonces ahora sí, con la información ya limpia, ¿verdad? Aquí hay que recordar que quitamos, si se les olvida, ¿verdad? Quitamos height y drop. Entonces, vamos a correrlos y veamos qué procede. Y vamos a tener que correr los dos en este primer proceso. Entonces ya tenemos nuestra duración, esa está bien, dejamos tal cual, tenemos perfecto, está todo muy bien, no, aquí cambió. Y pues aquí tenemos, entonces rápidamente tenemos nuestra información y yo omití a propósito un paso muy importante que ya teníamos en nuestra sesión. Déjenme acomodo todas estas gráficas. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense cómo los residual plots de speed, height, están normales. Nos falta también drop y length. No lo encuentro. Acá deben de andar. Son mucho. Aquí está drop. Y aquí tenemos length. Y luego aquí tenemos inversión. Y luego ya tenemos los line feet plots, que son muchos. Vamos a ponerlos por acá. Entonces, si ustedes se fijan, todos los cuantitativos tienen su proceso muy normal, la estándar y demás. Pero nosotros como son cualitativos y nada más es sí y no, pues tenemos estos procesos. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos en leer los análisis de residuales de lo que estamos trabajando aquí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es un proceso diferente donde vamos a poder analizar todo completa la información. Por lo pronto nos vamos a quedar así. Un punto importante que estamos viendo aquí son los valores de los p-values. Aquí nos están diciendo que tenemos un detalle numérico, que el coeficiente en Canadá es 0, ¿verdad? Entonces decimos, pues, ¿cómo que 0? ¿Qué está pasando? Entonces, algo que nos está faltando observar
es qué pasa, ¿verdad?, con los gráficos. Entonces nosotros aquí tenemos que sacar los gráficos. Y pues el primero que tendría que salir, y hay que ser muy cuidadosos, tenía que ser este que tenemos de inversión, pero pues aquí de nuevo es datos cualitativos, entonces no tenemos forma de trabajarlo. Eso es lo que vemos. Si se fijan, ¿qué está pasando? Si nosotros comparamos la inversión versus el número, versus la duración en segundos, estamos viendo la información nada más así. No nos dice pues nada sobre el proceso más que estamos viendo la información. Ok, estos son todos los que no tienen inversión, estos son todos los que se hay un proceso de inversión, y pues se ve ligeramente hacia abajo, pero no es así como que puedo obtener algo. Si nos vamos a Lent, seleccionar el punto y nos permite mover. Este es el de Lent. Lent, si se fijan, si vemos una asociación lineal positiva muy fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos estar esperando que Lent aquí fuera significativa, y de hecho sí lo estamos viendo, tiene un p-value de 1.79 e a la menos 0.8. Entonces esta decimos que está bien. Si seguimos, aquí nos voy a hacerlas todas, me voy a ir pasando una por una. Si nos vamos con drop también tiene evidencia de ser significativa, lineal, positiva, eh, igual que el Lent, aquí lo vimos. Entonces nos vamos a drop, aquí está, es positivo con punto 18, pero el p-value nos está saliendo punto 33. ¿Qué está pasando? Si nos vamos, entonces aquí nos deja como que la incógnita de qué está pasando aquí, ¿no? Si nos vamos a height, que es la altura, tenemos de nuevo el mismo proceso, lineal, positiva, moderadamente fuerte, pero en este caso si nosotros vemos height nos está dando negativo. O sea, ¿cómo es posible que si height está siendo positiva, aquí estamos analizando height versus duration y nos está quedando negativa, y también el p-value nos está quedando que no es significativo, y aquí pareciera ser evidenciar que sí lo es. Si nos vamos a speed, vemos mismo comportamiento positivo, que aquí también nos dio negativo, y vemos que hay una relación muy fuerte y es 0.96. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué nos está dando todo esto? Entonces la respuesta a todo esto, digo, nos podemos ir con el resto de las cualitativas, ¿verdad? Que en este caso sería para el tipo. Ya quedamos que si el tipo es 1 quiere decir que es de 0, si es de madera es 0, perdón, si es de 0 es 1, si es de madera es 0. Vemos que está la dispersión más o menos interesante. Si nos vamos al país, si es de Canadá, queda aquí versus todos los que no son de Canadá, o sea, andan por todos lados. No es así como muy significativo. Si vamos contra Japón, nada más tenemos 3 contra todos los demás, entonces también no aporta mucho. Aquí sí tenemos todos los de Estados Unidos versus todos los demás. Y aquí finalmente tenemos España versus Estados Unidos, que aquí pudiéramos decir, oye, pues sabes que en España hacen muy lentos sus roller coasters en comparación con el resto del mundo, pero la realidad es que nada más tenemos uno. Y en ese uno, igual que aquí en Canadá, pues lo mismo sucede con todos los demás, tienen datos por todos los lados. Entonces, esta parte donde nosotros estamos analizando el país
y posiblemente hasta el tipo no nos está dando mucha información, entonces necesitamos otro gráfico que nos permita identificarlo. Ahorita me voy a quedar con esto. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Entonces aquí lo que está pasando es que tenemos que recordar que tenemos que correr siempre nuestro análisis de matriz de correlación. Si nosotros corremos nuestra matriz de correlación, aquí tenemos, voy a tener que cortar esta. Apagarla por acá, porque la matriz de correlación solamente se puede hacer entre variables cuantitativas. Acuérdense que miden la cantidad de asociación lineal que hay entre dos variables y pues lo cualitativo no es lineal, definitivamente. Entonces, aquí vamos a sacar un análisis de correlación porque estamos viendo que los datos no nos están coincidiendo. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Nos vamos a nuestro análisis de correlación. Le recordamos que tenemos labels y le vamos a pedir que el resultado nos lo ponga aquí. Y aquí estamos viendo que lo que nosotros queremos estimar es la duración. Entonces vemos que la duración se asocia muy fuertemente con la longitud, después con la caída que tiene la caída más larga que tiene la montaña rusa, después con la altura total de la montaña rusa, perdón, después por la velocidad y después con la altura. Y todas ellas nos están quedando positivas, es decir, que entre más larga hay una asociación positiva entre longitud y duración, también entre la caída más alta y la duración, la altura y la duración, y la velocidad y la duración. Esto está así como muy extraño. Pero el punto importante aquí es ver nuestros análisis de multicolinearidad, que en este caso tenemos entre la caída y la altura, que nos están diciendo ya hay 0.92 de relación entre tu drop, tu caída más alta, y la altura total de la montaña rusa. Que es lógico, ¿no? Porque normalmente, si ustedes recuerdan, las montañas rusas, la altura máxima normalmente tiene que ver con la caída principal, que es donde agarra el mayor impulso. En clase les hice un dibujito de que podíamos tener otras opciones que a lo mejor son por ello que no nos sale al 100%, pero la gran mayoría de ellas es que, de acuerdo a su altura, pues también se relaciona fuertemente con la caída más alta que tiene. Entre más alta, pues aprovechan una caída de mayor impulso. Y en este caso, pues esa misma caída que tiene, que es la caída principal, por así decirlo, ¿verdad? El drop más alto, se relaciona también muy fuertemente con la velocidad y de hecho, pues si nosotros recordamos, casi todas las montañas rusas lo que hacen es que se aprovechan de la caída libre para generar la velocidad en el carrito de la montaña rusa y de ahí generar el resto de los trayectos y siguen trabajando con otras. O sea, eso es un impulso inicial y ya de ahí lo dejan a cuestión a merced de la gravedad, por así decirlo, ¿verdad? Y de la física natural. Entonces aquí tenemos este detalle y pues como drop y height están altamente correlacionados y drop y speed salieron altamente correlacionados, pues también height con speed tiene el mismo proceso. Entonces aquí la pregunta es, pues a quién quitamos o cómo le hacemos. Entonces nosotros nos tenemos que ir primero a revisar, ok, length hasta ahorita no da señales de multicolinearidad, digo, aunque tenemos .65 con speed y .66 con drop, pero de ahí la siguiente es drop y después es la velocidad. Entonces, como tenemos drop con speed y drop con height y tenemos height con speed, primero nos vamos a ir con la más alta, que en este caso es drop con height. Entonces, entre drop y height, la que tiene más relación con la longitud es drop. Por lo tanto, vamos a sacar a height.
Entonces, de aquí vamos a hacer un nuevo análisis de regresión donde vamos a remover, y por eso lo voy a poner en rojo, vamos a remover a height. Entonces, copiaríamos una nueva. Decimos que es sin height. Without height. Voy a poner aquí. Y en este caso, pues removemos todo lo que es height. De hecho, déjenme lo hacemos de otra manera. Lo voy a borrar aquí. Nada más voy a copiar estas celdas de aquí. Aquí le ponemos que es la versión A, without height. Entonces sale height aquí y tendríamos que volver a correr. Y ese es el proceso que se hace una y otra vez con multiple regression. Entonces nosotros aquí en esta parte de aquí ponemos el dar análisis. Decimos que queremos una regresión. El correlation sigue siendo lo mismo, ese no cambia. Ahora le decimos que queremos de aquí a aquí. Y queremos de aquí a acá. Y queremos la salida aquí. Y en este caso, de nuevo cuenta, vemos que length está saliendo significativo. Estamos bien. Pero en este caso ahora inversión. Que inversión antes salía. También está siendo significativo. Tenemos length. Y seguimos teniendo el caso donde height, ¿verdad? Nosotros ya quitamos ahorita, voy a copiarla, esta de aquí. Nosotros ya acabamos de remover en este caso a height, a la altura. Estamos porque height y drop tenían muy alta correlación, y entre drop y height con duración tiene más alto drop. Entonces eliminamos esta. Y entonces estamos viendo que seguimos teniendo una alta correlación entre drop ahora y speed. Y si nosotros comparamos entre drop y speed, speed tiene la menor correlación con la duración, entonces tendríamos que quitar speed. Entonces en nuestro siguiente punto vamos a tener a sin height y sin speed. Entonces agarramos estos datos de aquí, los copiamos, damos speed, que fue el que dijimos que menos se relaciona entre las dos, y entonces esta matriz de correlación
nos está quedando ahora sin speed. Entonces quitamos este, quitamos este. Y ya nada más nos están quedando así. Entonces vamos a correrlo de nuevo cuenta. Y vamos a hacer lo mismo. Pero si se fijan aquí en todo momento hemos estado enfocados a seguir diferenciando uno del otro. Entonces aquí ya tenemos un p-value de 0.007. Drop sigue siendo con LED muy altamente correlacionado. Ya vemos que inversión sigue bajando, pero el tip y todo lo demás no. Entonces si se fijan seguimos teniendo así como que, ¿qué está pasando? Entonces la pregunta aquí ¿qué sería? Imagínate que hubiéramos empezado con lo mismo, pero en lugar de empezar con todas las cualitativas, empezamos nada más con las puras cuantitativas. Entonces, si nosotros empezamos con las puras cuantitativas, voy a quitar los plots y voy a ponerme aquí y ahorita voy a mover esto. Voy a poner aquí. No me deja porque están las gráficas. Entonces, si se fijan, podemos comparar y ver que de todos modos los valores de P siguen siendo muy altos, tanto para la velocidad, 0.9605, para la altura incluso crece muchísimo más, a 0.99, 0.51. Entonces de todas estas nosotros la primera que quitaríamos fue height. ¿Por qué? Porque es la que tiene el p-value menos significativo. Entonces aquí en este caso volvemos a concluir lo mismo, aún y quitando los ¿cómo se llaman? Los dummy variables, tendríamos que seguir sacando height. Entonces si nos vamos a height, aquí, a la gráfica, sin height, y hacemos el mismo proceso y lo volvemos a correr sin utilizar los dummy variables, veríamos voy a quitar todos estos, voy a dejar aquí nada más para fines de comparación, lo voy a poner aquí. Y si se fijan, estamos comparando estos tres. Nosotros diríamos que aquí habíamos dicho que también íbamos a quitar speed, ¿verdad? Se me olvidó marcarlo. Aquí habíamos dicho que íbamos a remover speed porque seguía viendo valores muy altos. En el p-value, entonces no es significativo. Y si nosotros nos vamos acá también, speed, digo aquí fue de 0.73 porque tiene los dummy variables, pero aquí incluso nos la pone en 0.93. Entonces el proceso nos está llevando todavía a lo mismo, que quiere decir que tenemos que quitar speed. Entonces ya sin altura y sin la velocidad, nos quedamos en este, y en este caso aquí nos estaba diciendo que todavía drop no era significativo.
Pues vamos a ver este nivel qué pasa si lo corremos sin entender o trabajar las dummy variables. Entonces en este nivel tenemos ya únicamente el drop y la longitud. Y lo voy a poner aquí. Y al correrlo, si se fijan, drop aquí era 0.46, aquí drop nos está quedando en 0.14. Pero la conclusión sigue siendo la misma. Entonces el que incluyamos o no incluyamos nuestros dummy variables en realidad no nos cambia mucho todo el proceso. Entonces hasta ahorita nosotros diríamos, ok, nosotros necesitamos una información donde solamente se tenga a length. Y cuantitativamente hablando, eso es más que suficiente para sacar una regresión, supuestamente. Entonces vamos a revisar cómo nos queda solita y después vamos a entrar ahora hacia el proceso de las dummy variables. Entonces ahorita nos está diciendo drop no es significativo. O sea, si tú lo que te interesa es la duración, la longitud de la pista es la que te dice qué está pasando. No importa qué tan rápido va, no importa la longitud, supuestamente, ¿verdad? Aquí estaría interesante hacer el experimento, por así decirlo. Yo tengo mis reservas porque puede ser más larga, pero qué tal que es muy rápida. Entonces ahorita ya nosotros trabajamos duración con longitud y drop y vimos que drop no es significativa. Pero qué tal que trabajamos longitud y speed. Porque a lo mejor sí es muy larga, pero si es más rápida, a lo mejor cambia. Entonces, todo este tipo de consideraciones son consideraciones que nosotros debemos de estar haciendo una y otra vez. Entonces, si nosotros lo ponemos aquí, si se fijan, el speed sigue siendo no significativo. Y luego acá habíamos quitado height, ¿verdad? Aquí quitamos, teníamos drop, aquí teníamos speed. Y podemos decir, bueno, y si pongo la pura altura, ¿qué pasa? Entonces, si ponemos la pura altura con el length, que si nosotros revisamos con respecto a duración, ¿verdad? Y length, la que tiene menos correlación es con altura, ya la revisamos, entonces vamos a ver qué pasa si conservamos la altura y la duración. Y el largo, y vamos a correr otra vez el data analysis. Y aquí seguimos viendo punto 19, o sea, todas estas combinaciones que ya hemos trabajado por la alta correlación que tenemos no son significativas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La longitud de tu... Voy a borrar todo esto para que no se quede ahí. La longitud es más que suficiente para estimar la duración de tu recorrido. Si nosotros hacemos una regresión, entonces vamos a ver que la duración con respecto al length nos da un 60% de explicación en la variación tenemos un p-value de 1.42 e a la menos 13 y ya con eso es más que suficiente de acuerdo a sus parámetros. Entonces después viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si nosotros le incluimos entonces
el tipo de la de construcción que tiene. Entonces hasta ahorita las cuantitativas nos quedó que solo el length era suficiente. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos también el tipo? Entonces aquí nosotros podemos hacer una copia y le decimos, ok, vamos a analizarla. Vamos a analizarla con un tipo y vamos a ver qué pasa. Entonces, si nosotros analizamos el tipo, entonces hacemos lo mismo que ya venimos haciendo. Que pudiéramos decir, oye, pues sí, la longitud, claro, y todo lo demás pues se relaciona, pero ¿y el tipo? Debe de haber alguna diferencia entre que sea de acero o que sea de madera. Es evidente que hay diferencias importantes entre ambos. Entonces, si nosotros nos fijamos, ay, aquí ya me equivoqué, perdón. Ah, ya. Déjenme borrar. Tengo que borrar aquí inversión. Así ya. En Excel tenemos este problema que todo tiene que estar juntito. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahora sí ya corremos. Ahora sí, listo. Entonces, si nosotros comparamos, miren, las multiple R, vemos que cuando nosotros agregamos el coeficiente, la variable de tipo, el dummy variable de tipo, nos dice que crecemos en la correlación múltiple de un punto 77 a punto 80, entonces tiene más fuerza la relación, la asociación lineal que hay entre las variables. El R cuadrada crece de un 60% de explicación a un 65% de explicación. Y lo más importante que quiero que vean aquí es que así como está creciendo el porcentaje de explicación, ¿verdad? Y el estándar error era de 26, aquí crecimos a un 65%, pero aparte el estándar error disminuyó a 25 y por eso el ajuste, el R ajustada, la determinación ajustada que estaba en punto 60 también creció a punto 64. Entonces quiere decir que el que nosotros hayamos agregado a la variable de tipo fue benéfica. Y si vemos aquí los valores de P, vemos que mientras length era significativo en 1.42 e a la menos 13, cuando nosotros agregamos la variable de tipo, ese nivel de significancia aumentó todavía más a 8.10 e a la menos 15. Y la variable de tipo es significativa a un valor de 0.006. Entonces nosotros vemos que nuestro nivel de significancia general del modelo cambió de 1.42 e a la menos 13, disminuyó a 4.27 a la menos 14. Entonces quiere decir que el incluir esta variable de tipo como dummy es muy bueno. Y de manera general nos está diciendo, ya habíamos dicho que si el tipo era 1, era porque era de acero. Entonces nos está diciendo que si nosotros comparamos a las de acero con las de madera, vemos que las de acero duran 20 segundos más que las de madera. Porque así fue como la categorizamos. Sí, aquí está. Las de acero es 1, entonces si es 1, le va a agregar 20 segundos al recorrido. Pudiéramos también revisar si la inversión, o sea, el hecho de que tengan que dar una vuelta en reversa o, como dicen, patas para arriba, pies sobre cabezas, nos ayuda a explicar un poquito más el concepto de la duración. Entonces, en este caso,
nosotros agarraríamos estos datos iniciales y aquí pondríamos nuestras variables. Y ahora sí, como están las tres juntas, podemos correr rápidamente el análisis de regresión y decimos, ok, duración, que ya está nuestra dependiente. Y ahora no me voy a conformar con tipo, vamos a agregarle también lo de la inversión. Lo corremos. Y si se fijan, en el momento en que nosotros agregamos tipo, inversión se vuelve no significativo. Entonces aquí lo que tenemos que revisar es qué pasa entonces si nada más trabajamos length con inversión de manera general. Entonces todo este proceso, hacerlo a mano, es muy dedicado y hay que hacerlo con mucho cuidado porque tenemos que considerar todas las posibles combinaciones y aquí es por eso que se trabaja el famoso stepwise y los best subsets y todo lo que estábamos viendo en la clase anterior. Aquí se me borró algo, espérenme, listo. Entonces vamos a quitar el tipo y vamos a dejar simplemente la duración, el length y inversión. Y al momento de correrlo, déjenme, voy a copiar este de aquí para que lo podamos comparar. Nos está diciendo que la correlación múltiple está en .8303 y aquí está en .8334. Aquí el R cuadrada estaba en 6894 y aquí en alto, no con este no es. No, disculpa. Tiene que ser con este y la del tipo. ¿Dónde nos quedamos? La type, esta, es contra esta. Contra esta vamos a comparar. Porque aquí tenemos length y type y aquí vamos a tener length e inversión. Entonces aquí el múltiple R, la correlación múltiple, creció de .80, así tenemos length y el tipo, así tenemos length y la inversión a .83. La R cuadrada ajustada estaba en .64 con length y tipo, y si tenemos nada más length e inversión, crece a .67. El estándar error, ya este no es el más pequeño, porque estaba en 25, crece, ¿verdad? Está en .25 en length y tipo, y en length y inversión está en 23, entonces es más pequeño aquí, perdón, es en verdecito. Y vemos que también el R ajustado es más grande, tenemos un 67% de explicación ajustado, ¿verdad? El real es del 68.94 versus un 65, entonces este ya es más pequeño. Nuestro valor de significancia, que estaba en 4.27 a la menos 14, ahora es más grande y tenemos un mejor nivel de significancia en length con inversión porque es 1.86 a la menos 15, entonces este se vuelve un mejor predictor. Los p-values, length que era de 8.10 a la menos 15 disminuyó a 8.17 a la menos 16 y el p-value de tipo, que era de 0.006 en inversión, es más significativo, que es 0.00023.
Y aquí está una situación que nosotros no habíamos considerado. Y es que si el tener a inversión y a tipo juntos hace que una de ellas no se vuelva no significativa, quiere decir que existe una correlación entre ambas. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte de aquí, deberíamos de estar viendo, y aquí lo estamos viendo, que todas las que son invertidas, no hay ninguna que sea invertida, ni una sola, ni una sola. Y por eso tenemos ese detalle. De todas las montañas rusas donde llega un momento donde están las personas pies arriba o cabeza abajo, todas ellas, todas ellas están construidas en acero. Entonces, hasta cierto punto, el hecho de que yo esté midiendo si hay un proceso de inversión junto con el tipo de construcción, pues la construcción me habilita el que yo tenga una inversión. Y aunque sería más lógico que el tipo de la estructura esté más relacionado con la duración, pues en realidad vemos que la inversión es la que me genera un mejor predictivo en cuanto a la duración del viaje. Y en este caso nos dice que mientras el tipo, si era de acero, nada más nos agregaba 20 segundos de trayecto, el que tenga una inversión nos agregan casi 30 segundos adicionales de recorrido. Y la longitud, nuestro estimado de longitud cambió a que sean 0.02 segundos por cada pie, 0.0229 segundos por cada pie, cambió a 0.0277 segundos por cada pie. Entonces nosotros diríamos a estas alturas que nuestro mejor modelo es este. Este es el modelo que nosotros consideraríamos como el ideal, porque nos está permitiendo tener una mejor explicación del modelo con un mayor nivel de explicación, un menor error estándar, un nivel de significancia más pequeño y con coeficientes de pendientes, los slope coefficients, más significativos. Entonces todo esto nos ayuda a tener un mejor nivel de confiabilidad para hacer estimaciones de predicciones de la duración del trayecto en un roller coaster. Entonces todo este proceso lo tenemos que llevar paso a paso. Es así como se hace, yendo para atrás, para adelante. Aquí algo que nosotros estamos trabajando pues fue quitar los elementos de los que no teníamos información. De hecho, acá que nos decían que hiciéramos un clean-up directo del height y el drop, pues en realidad esto sin querer, ¿verdad? Nos quedó aquí al momento de quitar esos elementos. Si nosotros corremos, aquí si se fijan tenemos 64 datos, mientras que acá tenemos nada más 62 datos porque quitamos 2. Y pudiéramos ver si, como ya vimos que nada más nos estamos quedando con length e inversión, debemos de, ¿verdad? Vamos a traernos este para acá. Debemos de correr este que tiene más datos, ¿verdad? Con esas mismas informaciones para ver si esos dos no nos cambian el proceso. Entonces, si nosotros corremos de nueva cuenta estos dos, así como los estábamos trabajando, y hacemos un data análisis de la duración y el largo junto con la inversión a la longitud, y jalamos ese junto con este que fue el que ya habíamos tenido, vemos que aquí al agregar esos dos que quitamos,
porque no tenían los datos y que acá en el de la quitamos todo lo que tenía asteriscos y en este estamos regresando porque habíamos quitado nada más, como ya quitamos las dos variables que no nos interesaban, entonces esos dos datos que estaban quedados ahí, que no incluían datos que no eran significativos, entonces ya entraron en este modelo. Y bajo ese proceso, nuestra R cuadrada crece de 0.68 a 0.70, lo cual es muy bueno, en teoría. Vemos también que nuestra R ajustada crece de 0.67 a 0.69, entonces sigue siendo muy buena. Nuestro error estándar sí tiene un detalle aquí muy interesante. En lugar de ser 23.80, crece a 24.23, pero pues es más realista porque tengo más datos de más roller coasters que están bajo ese parámetro. Entonces no los puedo eliminar nada más porque ya no me gustó el standard error. Entonces me está dando información, me está explicando más cosas y me lo está diciendo con un error más preciso. No más preciso, pero más realista de lo que verdaderamente está sucediendo. Le significan F, si se fijan aquí era E a la menos 15 y aquí fue E a la menos 16, entonces incluir esos datos nos disminuye el significan F. Y si nos vamos a los valores, vemos que inversión era 0.00023 y aquí es 0.00015, entonces se vuelve más significativo el inversion, o sea, y el p-value de length, que estaba en 8.18 y a la menos 16, disminuye a 3.54. Entonces, el incluir esos dos valores nos ayuda a aumentar en gran manera nuestro nivel de significancia y entonces explicamos todavía incluso mejor. Ya nos damos cuenta que el que tenga inversión no solo agrega 29.53, sino incluyendo estas dos agrega 30.08 en promedio y por cada pie que tenemos de recorrido, que decíamos que era 0.027 segundos por cada pie, en realidad es 0.028, es decir, es más tiempo el que se le agrega por pie. Entonces, ya una vez que tenemos esta información, entonces en lugar de estar recolectando todos estos datos que teníamos al principio, del speed, del height, del drop, del length, la inversión, los tipos y todo lo demás, nos damos cuenta que simplemente con que nosotros hagamos una investigación de la inversión, si tiene inversión y su longitud, es más que suficiente para tener un estimado significativo de la predicción que tendremos de la duración de los roller coasters, de las montañas rusas. Entonces aquí tenemos un problema, aunque fue con poquitos datos, donde nos vamos por todo el proceso. En Minitab, como ya les he mencionado, nos corre todo el proceso en automático y ese es un ejemplo que haré más adelante si me lo permite mi computadora para podérselos grabar con Minitab para que vean cómo funciona.